Buenas tardes nuevamente. Les recuerdo que los que hemos activado el teléfono lo volvemos a apagar o bajar el sonido y damos paso a la segunda lección magistral. Bien, nos acompaña doña Gertrudis Alarcontena, que es la presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. La profesora Alarcontena ya es, no voy a decir vieja, sino gran conocida de la casa, profesora habitual de todos los cursos, de todos los años, y cuando no viene porque tiene la agenda muy apretada, pero siempre le solemos pedir que por favor que nos acompañe. Bien, brevemente, de un currículum extenso hemos hecho un resumen. Ella es presidente, como decía, de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, capítulo de España de la ACE, especialista en criminología, experta en investigación corporativa, dirección corporativa de seguridad, inteligencia empresarial y gestión de crisis. Es socia fundadora y manager director del grupo GAT, fundada en el 2008. GAT es un grupo empresarial español compuesto por 4 empresas de servicios internacionales. La actividad del grupo gira en torno a los servicios de investigación privada, inteligencia y cumplimientos aplicados a la empresa. Ella con 20 años de experiencia, es decir, que empezó de niña, profesional en América Latina, Estados Unidos, Europa, ha tenido el privilegio de profundizar en las distintas fases que componen los procesos de inteligencia, cumplimiento y responsabilidad de las empresas, colaborando con las empresas líderes a nivel internacional del mundo de la investigación y la inteligencia y desarrollando un excelente conocimiento del sector. Yo les puedo decir que ella no se lo dirá, ni yo tampoco incidiré mucho más, pero en las grandes empresas, en las grandes operaciones financieras de hace unos años, ella tuvo que participar de primera fila y bueno, pues gracias a ella yo creo que se puso orden en el sector bancario, o al menos salió a la luz algunos tejemanejes y tal. Pues querida profesora, cuando quieras, a tu entera disposición. Pues buenas tardes, muchas gracias, Juan. Gracias a todos por estar aquí. Espero que el entrenamiento diario con mis hijos me sirva para llegar hasta los que estáis un poco más al fondo y si no, pues tendréis que moveros un poco para aquí. La verdad es que abruma un poco cuando te leen el currículum así, todo de sopetón, porque dice que no eres viejo, pero te hace sentir un poco viejo, ¿no? Cuando empiezas a sumar experiencias en tu línea de currículum. Pero efectivamente, como ha dicho Juan, el tema que voy a tocar hoy es el tema de la responsabilidad social y el rol de las empresas en los conflictos armados, pero no lo voy a tocar desde la perspectiva de ser un responsable de responsabilidad social en ninguna empresa. Por lo tanto, van a tener una visión, no les voy a vender mi programa de responsabilidad social ni nada parecido. No sé si hay aquí en la sala responsables o gente que trabaje en áreas de responsabilidad social, en empresas. ¿Nadie? Bueno, pues mucho mejor, porque para esas personas sería un repaso y para el que no está en estas áreas yo creo que les puede dar un panorama y una visión pues interesante y por encima, porque una de las cosas cuando yo le propuse a Juan hablar de este tema, yo normalmente doy otro tema que también es apasionante y ya creo que tendré otra ocasión de ofrecérselo, que es el de las investigaciones internas en ámbitos internacionales. Pero viendo todo el programa que tenían ustedes este año, yo dije, me parece que falta una palabra en las grandes líneas, yo no he visto los detalles de todo el programa, en las grandes líneas me parecía que faltaba una palabra en ese programa, y era la palabra empresa. Y yo dije, empresa, conflictos, ¿qué pintamos las empresas en los conflictos? Y como lo he vivido siendo responsable de seguridad algunos años, pues yo creo que alguna cosa les podré contar. Por lo menos las malas no, buscaremos siempre contarles las cosas buenas. Así que cuando le propuse a Juan el tema y me dijo que estaba de acuerdo, dije, bueno, vamos a preparar a estos señores algo interesante desde la perspectiva de una persona. Yo soy empresario, entonces la visión que tengo del tema, obviamente, las empresas estamos para hacer negocio, pero ahora les mostraré qué forma tenemos para hacer negocio. Una de las cosas sorprendentes, y ninguno ha estado muy metido en temas de responsabilidad, es la ingente, pero ingente, se quedarían sorprendidos, cantidad de información que hay y la cantidad de cosas que se han escrito sobre el tema de la responsabilidad. Pero de toda esa ingente cantidad de información que encontré, hubo un documento que lo he utilizado como referencia, luego si quieren me piden el título, que lo he utilizado como referencia para ordenar esa inmensa cantidad de información, que es un trabajo que se hizo en la Escuela de Cultura y Pau de Barcelona,
me pareció bastante orientativo. Y bueno, eso junto con el análisis de pues, memorias de sostenibilidad que tienen que ver con esto y otro montón de documentación, les he preparado esta presentación que espero que les resulte interesante. Voy a poner esto un poquito más en grande, si no les importa, a ver si lo veo. Ahí está. Y ahora creo que si le doy aquí, vamos para adelante. Bueno, visto toda la documentación que existe alrededor del tema, al final definí que quería elaborar la ponencia alrededor de 3 ejes, que son la empresa y la demanda que tiene del entorno, la empresa como demandante del entorno. Sé que algunos de estos temas hoy Monseñor ha empezado a abordar, espero no tocar, como va a ser una visión muy por encima, no le voy a estropear ninguno de los temas que tiene que terminar de desarrollar. Y por otro lado voy a abordar el interesante que es la empresa y su rol social en los conflictos armados. Creo que para ello necesitamos tener un panorama así muy rápido, no se trata de que se lo lean todo, pero esto son 60 años desde que tiene su origen la responsabilidad social. Nace en 1948, empieza a gestarse como tal, porque lo que hoy conocemos como responsabilidad social viene desarrollada de todas estas directrices, documentos, libros, manifiestos de buenas intenciones que se han desarrollado a lo largo de los últimos 60 años, hasta que finalmente a lo largo del tiempo ya las universidades, las escuelas de negocios también tienen dentro de sus programas lo que son las directrices de responsabilidad social. Y todos estos acontecimientos, perdón, me he ido para adelante, esto es muy sensible. Y todos estos acontecimientos que lo que han hecho ha sido que la responsabilidad social sea algo dinámico, es decir, algo que nació hace 60 años no ha parado de cambiar y de evolucionar y sigue evolucionando y seguramente va a seguir evolucionando. Y el motivo de esa evolución es porque cada vez tenemos, la globalización lo que ha hecho ha sido que queramos buscar nuevas oportunidades comerciales y que estas nuevas oportunidades comerciales pues las busquemos habitualmente en países emergentes. Es muy habitual entre la empresa española, pero además cada vez más en países que están afectados por conflictos bélicos o en fase de reconstrucción, que han firmado algún tratado de paz. ¿Pero qué ocurre? Esto lo he sacado, se lo he traído así como un mapita rápido, no hace falta que lo analicen en detalle de qué país se trata en concreto, pero lo que he hecho ha sido un extracto del índice de la paz global que elabora el Instituto for Economics and Peace y vemos cómo de un año para el otro los colores del planeta y de su estabilidad pues se mueven y se mueven constantemente. Para hablar de responsabilidad social y de empresa tenemos que hablar del entorno. No voy a hacerles aquí una clase de economía ni mucho menos, pero tenemos que entender que tenemos dos tipos de entorno en el mundo empresarial. Un entorno muy específico, que es aquel que afecta exclusivamente a las empresas que se encuentran dentro de un nicho sector y que les afecta a todas ellas, porque es aquello que tiene que ver con el producto que sacan hacia su consumidor, y un macroentorno, que todos es el que están trabajando y es el que nos interesa y donde deben tener especial cuidado. Porque lo que tenemos en este macroentorno es que está marcado por la incertidumbre. Primero porque no lo puede controlar la empresa, es complejo y es dinámico. Es complejo y dinámico porque se ve afectado por aspectos políticos y legales de normativas que tienen que ver con la complejidad de este entorno y que afecta a todas las empresas en su actividad empresarial. Tenemos aspectos económicos, el PIB, la tasa de paro, el IPC, que estos son otros aspectos que influyen muchísimo en los agentes económicos. Tenemos aspectos socioculturales dentro de todo este ambiente macro, que son los que abarcan lo que son los valores, las creencias, los comportamientos, y que son realmente aquellos que influyen en los consumidores, cosa que nos importa mucho a la empresa. Nosotros vendemos al consumidor. Y por último tenemos un aspecto que es tecnológico, que se refiere al marco tecnológico y científico y que afecta más que nada a la productividad de la empresa. En este entorno, que llamamos incontrolable, lo que tenemos que consensuar seguro es que este contexto general es un juego, es una dinámica que ha cambiado y que va a seguir cambiando y que está afectada y que afecta a las formas de hacer negocio, que se convierten en diferentes, lo cual nos hace afrontar esos riesgos complejos, que son los de los entornos que vamos a hablar,
que llevan una complejidad legislativa cada vez más pesada, siempre increciendo, que el entorno en el que se mueve la empresa demanda conocimiento y lo que yo he llamado diligencia, que se refiere a que el entorno de las empresas, lo que somos los stakeholders, demandamos cada vez más información y más transparencia en la forma en la que se hacen los negocios. Entonces, llegamos a una cosa muy sencilla, y es que la empresa es un ente abierto que está en interacción continua con su entorno y que con el tiempo llega a convertirse en lo que se llama una fuente de poder e influencia en el mercado, lo cual la lleva a ser, obviamente, responsable de problemas sociales y medioambientales en los entornos en los cuales desarrolla su actividad. De esto hay una cosa que llamamos los fallos del mercado, además de los problemas medioambientales, que son los costes sociales negativos de esa actividad. Los costes sociales negativos simplemente son aquellos aquellos gastos que son soportados por terceras personas que no tienen nada que ver con el desarrollo de la actividad de la empresa. A veces son costes vinculados siempre son costes vinculados a la actividad y a las consecuencias de esa actividad, pero tienen impacto social, medioambiental. Pero entonces, ¿qué es la RSE? Medidas medioambientales, derechos humanos, empieza con los derechos humanos. ¿Qué es filantropía? No lo sabemos, a pesar de la cantidad de años que han transcurrido. Esta es una definición que encontré de responsabilidad social que me pareció además muy acertada, porque incluía todos los matices que yo creo que debemos tener presentes desde el ámbito de la empresa. Y es que la responsabilidad se puede definir como una integración activa, pero sobre todo voluntaria, a pesar de todas esas normativas y toda esa evolución que hemos visto, sigue siendo voluntaria. Voluntaria en las operaciones comerciales de la empresa, con las preocupaciones sociales y medioambientales en sus relaciones con lo que se llaman los stakeholders, que somos todos los que rodeamos a la empresa y no participamos en su actividad. ¿Qué motiva a una empresa realmente a tener una política de responsabilidad social? Pues la verdad que la principal de todas en las estadísticas que estuve mirando era que no me pongan multas, que no me involucren en procesos penales. Pero bueno, más allá de este punto, que es lógico, tenemos una creciente demanda del mercado, como hemos dicho antes, de la opinión pública, de qué es lo que está haciendo la empresa, una necesidad, esto también en España se ha incorporado hace poco, de proteger una imagen y una reputación, y luego hay empresas que lo han hecho un poco antes, que son aquellas que tienen que planificarse a más largo plazo, por ejemplo, las empresas de extracción, que a lo mejor pues no pueden recuperar sus inversiones antes de los 15 años. Entonces tienen que planificarse con mucho tiempo y eso les motiva a incorporar responsabilidad social. Y lo último y más novedoso, que también se está oyendo mucho y está muy en boca de todos aquí en España, es el tema del desarrollo de la lealtad de los empleados para con la empresa. Dejando las motivaciones, lo que yo quiero consensuar con todos vosotros es que a mayor sensibilidad de la empresa con aquellos aspectos vinculados con la responsabilidad y las consecuencias que tiene la actividad de la empresa, genera más credibilidad, más confianza y más competitividad. Pero ¿qué exige la empresa frente a todas estas demandas que le hacemos, lo que la rodeamos? Reclama dos cosas: fortaleza institucional y estabilidad social. Dentro de fortaleza institucional, esto es un pasado por encima, porque me consta que vosotros vais a desarrollar luego este tema muy en detalle, pero para que sepan en qué parte de la empresa está jugando esto un papel importante. Las empresas tienen un cometido económico de satisfacer esta demanda que os he comentado, obviamente de dar rentabilidad, es un negocio a los inversores, y de proporcionar, además de empleo, pagar sus impuestos. Pero para hacer esto necesitan un entorno seguro, un entorno de fortaleza institucional que se lo va a ir proveyendo el tener una seguridad cambiaria, el tener un marco regulatorio, registro de empresa, registro mercantil, bueno, todas estas cosas que a veces consideramos un poco burocráticas del mundo de la empresa, pero que son necesarias para el desarrollo de nuestra actividad. Y hablando de estabilidad social, se lo he querido resumir en un gráfico también muy a vista de pájaro, porque está consensuado que la creación de empresas
y su crecimiento, la existencia de un entramado empresarial sólido y dinámico, acaba generando prosperidad económica, obviamente, y acaba consolidando lo que son las instituciones, lo cual le lleva a tener una seguridad jurídica que acaba atrayendo a los inversores. Y todo esto que lleva por detrás acaba generando unas estructuras sólidas sobre las que puede funcionar y se reproduce el tejido empresarial. Y obviamente detrás de todo esto, que ya lo analizarán, está siempre el objetivo de reducir la posibilidad de la solución de conflictos internacionales mediante las armas. Y llegamos al tema, ¿cuál es el rol de las empresas en los conflictos armados? Pues aquí he encontrado dos vías y dos líneas de pensamiento que están bastante peleadas. Por un lado tenemos todos aquellos que defienden que la empresa en los conflictos armados no representa más que un motor o un factor clave en la generación y la perpetuación de estos conflictos. Y luego hemos encontrado otra línea de pensamiento también muy fuerte que potencia el papel de la empresa como constructora de la paz. Pero hay una cosa importante que tenemos que tener presente. No vamos a entrar en la discusión de si es positivo o negativo, si fomentan o no fomentan el conflicto las empresas, porque eso hay literatura, toda la que quieran, es muy controvertido y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia en ambos papeles, pero yo creo que hay algo que tenemos que tener presente y es que el papel en política internacional sí o sí lo representan los gobiernos y sus instituciones. Por lo tanto, las empresas no tienen un papel realmente en la resolución de los conflictos. Sí tienen un papel a través de la sensibilización con el conflicto, que es un punto de vista distinto de lo que es su papel social. Esto lo dejo claro porque algunos pueden pensar que cuando hablamos de rol social es para que las empresas entren en negociaciones o activamente a participar en el conflicto. Cosa bastante perniciosa. Hay una cosa que es muy importante, que aunque no vayamos a entrar en la discusión de los pros y los contras sobre si las empresas son generadoras del conflicto o no, las empresas siempre están en el punto de mira de las instituciones, de los organismos no gubernamentales y de los medios periodísticos para exigirles y ver qué tipo de comportamiento están teniendo en estos entornos. Y la mayoría de las noticias que han sido siempre mucha sensación, muchas veces han venido, cuando yo he estado mirando, la mayoría de las cosas más importantes vienen vinculadas a las empresas de seguridad que acompañan a estas empresas en las zonas de conflicto, por distintos motivos. ¿Pero qué abarca realmente toda la responsabilidad social? Porque hemos hablado antes de filantropía, luego hemos dicho que sí hay leyes, hemos dicho muchísimas cosas. Pues la responsabilidad social abarca un montón de temas. Prácticamente yo creo que todos. El cumplimiento legal, las relaciones laborales, todo lo que es materia de seguridad e higiene, el medio ambiente, la ética en los negocios y el desarrollo comunitario. Todo eso es responsabilidad social. Pero, ¿cuánto de eso pinta algo en un entorno de conflicto armado? Desde mi punto de vista, habiendo extractado un montón de información, pues he llegado a la conclusión de que los tres ámbitos realmente en este aspecto son el de los derechos humanos, el desarrollo y la paz. Son tres elementos que se hallan muy interconectados entre sí y que se influyen sobre todo en los entornos complejos. ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa cuando decide que va a ir a un entorno de conflicto? Pues tiene que hacer, lo primero, un mapa de riesgos. Es decir, la responsabilidad social no está en el departamento de responsabilidad social, empieza en aquellos que tienen que hacer los análisis de riesgos y hacer los mapas de riesgos de la compañía. Y tienen que empezar por identificar todos aquellos elementos y aspectos que generan división o alimentan lo que puede ser el conflicto. Y después tienen además que buscar, en una fase posterior, cuáles son esos conectores con la empresa que serán procedimientos o valores que ésta pueda trasladar para buscar entendimiento y una situación de estabilidad y paz.
Con independencia de si las empresas participan en los conflictos antes, durante o después, dentro de este ejercicio de gestión de riesgos, lo primero que tienen que hacer es conocer en profundidad el contexto del conflicto y, obviamente, del posconflicto, lo haya en el momento o lo va a haber en un futuro cercano, en el cual van a desarrollar esta actividad empresarial. Obviamente tienen que conocer las causas, su desarrollo, quiénes son los actores, si son actores bandos, tribus, actores gubernamentales, ONG, tienen que conocer a todos los actores, tienen que conocer las consecuencias. Esto no se trata de prospectiva, o sea que también es analizando lo que tenemos en el momento, las consecuencias que tiene en distintos ámbitos que puedan competir a la empresa, en distintos ámbitos, qué consecuencias tiene el conflicto. Deben prever posibles incidencias, tienen que hacer valoración de costes y, por último, establecer unas medidas de mitigación de riesgos, de impactos, y es aquí donde entran todas esas actividades que luego conocemos, que van en las memorias de sostenibilidad de las empresas, de si montaron una fundación o dejaron de montar una fundación. La cuestión está en que a la hora de definir todo esto, nos encontramos con dificultades que yo sé que a lo largo del curso seguramente las van a desarrollar, porque la identificación de todos los actores de un conflicto pues no es tan fácil. Pero yo me he encontrado este gráfico que pone ahí la fuente, si no se lee bien, luego me lo dicen para escribirlo, donde aparecen todos aquellos actores aproximadamente en términos genéricos que trabajan y contribuyen a la construcción de la paz y participan en los conflictos. Esto es un mapa que cualquier empresa tiene que tener presente para ir barriéndolo, porque posteriormente tanto los actores en el conflicto de un lado y del otro, del sector privado como del sector público, tendrán que o bien relacionarse o comunicarse o ser fuente de información unos para otros. Les he traído otro gráfico que no sé si se ve muy bien, porque esto me lo he copiado de una memoria de sostenibilidad. Este gráfico pertenece a una empresa multinacional con operaciones en distintos países y lo desarrolla dentro de su memoria como aquellos objetivos que se plantea una vez que ha identificado los riesgos y ha visto qué parte qué puede hacer ella dentro de su ámbito, en el entorno en el cual se va a encuadrar. ¿Cómo se fija unos objetivos? Una vez que se han fijado los objetivos, se fijará las distintas estrategias para abordarlos. En este caso, el cuadrito este que hay aquí, abajo a la izquierda, dentro de todo su panorama, todo eso es un panorama de objetivos dentro de responsabilidad social, pero el único que corresponde realmente a un entorno de conflicto es el de abajo a la izquierda. Como verán, la responsabilidad social tiene muchas patas. Y ahora, ¿por dónde empiezan las empresas? Pues lo primero que empiezan las empresas es generando códigos éticos, o bien adaptando los códigos que ya tienen o adoptando aquellos que están aceptados y han sido elaborados de acuerdo a estándares internacionales y que particularmente están desarrollados en el ámbito del derecho del trabajo y de los derechos humanos. He puesto aquí solamente un par de todos aquellos que había mencionado. Estos dos creo que son dos que me gustan a mí mucho. El primero de ellos, el Voluntary Principles on Security and Human Rights, que ya tiene unos cuantos años, sigue siendo todavía una de las guías más importantes que tienen, porque es la única guía que tienen las empresas de extracción para determinar y para adherirse a una forma de hacer negocios en los entornos de conflicto. El otro es el Global Compact de las Naciones Unidas. A lo mejor les suena más, a lo mejor es un tema que van a desarrollar después. El Global Compact también es una iniciativa, todos son iniciativas voluntarias. En responsabilidad social, lo primero que he dicho, cuando he llegado al punto de qué es la responsabilidad social, decimos que es voluntario, es un compromiso del CEO, el presidente de una empresa, de querer hacer las cosas de una determinada forma. Es verdad que hay ciertas cosas que si no las haces de determinada forma, pues te multan o te expones a procesos penales. Pero el resto tiene que ver con una voluntad de querer seguir unas líneas de actuación. Pues el Global Compact de las Naciones Unidas, que también hay mucha empresa española que ya los conoce y se adhieren a ellos, se basa en 10 principios, de los cuales pues también se contemplan obviamente el tema de derechos humanos, el trabajo para los niños, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, la igualdad de oportunidades, que aborda un montón de temas
que son a los cuales socialmente, como ciudadanos, somos muy sensibles y no nos gusta que las empresas abusen en ese sentido. Y ahora lo que les quería contar es, una vez que la empresa ya ha definido que va a estar en un entorno emergente, como verán, voy un segundo para atrás, como verán, de un macroentorno en el que teníamos un montón de variables, ese círculo que les he mostrado, hemos ido cerrando a qué se refiere la responsabilidad social cuando hablamos de conflictos sociales. Hemos ido cada vez cerrando más el tipo de actividad en la cual como empresa podemos participar. Y al final he seleccionado este doble objetivo. Tiene un objetivo, por un lado, en los entornos en conflicto, de crear oportunidades para la subsistencia y el emprendimiento y favorecer las actividades económicas a nivel local. Luego veremos formas en que lo hacen. Y luego, por otro lado, tiene otra vía que es social, que trata de atender la exclusión social surgidas a raíz del conflicto. Hemos identificado quiénes son todos los afectados en otra de las etapas y además habíamos identificado los actores para poder determinar cómo favorecemos las actividades económicas y además tiene un papel de reconciliación entre grupos enfrentados y fomentar las relaciones comunitarias no violentas desde el área obviamente desde su área de influencia. Y además tiene que adaptar, o debería adaptar, productos y servicios que respondan a las necesidades que se generan en este grupo humano y en estos entornos. Y llego ya, fijaros qué panorama más rápido, y espero que os haberos dado una visión, o a lo mejor he ido muy rápido. ¿Qué tipo de acciones? Mirando las memorias de sostenibilidad he estado viendo a ver qué tipo de acciones eran como las más comunes y las he agrupado en grandes líneas, porque cada entorno de conflicto tiene unas características particulares. Entonces la forma de llevar a cabo las actividades por parte de la empresa tiene que ser una adaptación completa a cómo es el perfil de la población local con la que se enfrenta. Entonces lo que he visto era que principalmente casi todas las acciones tenían que ver con la formación y la sensibilización específica en derechos humanos, pero formación interna en la compañía, no hacia afuera, porque este es uno de los principales motivos de conflicto y sobre todo a todas las unidades o divisiones y empresas vinculadas a la seguridad que trabajan porque este ha sido vinculado a la actividad de la empresa. Este ha sido uno de los temas más controvertidos, es decir, si todas estas fuerzas de seguridad en realidad defendían a la empresa, no se sabía si la defendían de un lado, porque se contrataba, se subcontrataban, ahora los tenías de un lado de la valla, después resulta que no, que eran de las fuerzas policiales, estaban del otro lado de la valla. Hay todo un tema de discusión enorme en el tema de la seguridad de estas unidades. Luego lo que hemos visto ha sido muchas actividades de ayuda humanitaria, de voluntariado corporativo y después hemos visto iniciativas que las llaman tender puentes entre comunidades, reinserción y rehabilitación, reintegración de excombatientes, pues alternativas a la contratación de desmovilizados y después todo el trabajo que se hace con las minorías y las poblaciones discriminadas. Y aquí he querido traerles, por ejemplo, hablando del tema más peliagudo, que es el tema de la seguridad, lo que pasa es que no sé si se lee, pero bueno, esto vendría a ser un programa de formación y de sensibilización interna de una empresa que está a nivel global y que va registrando todas las acciones que va haciendo en los distintos países y qué tipo de formación va haciendo para esa sensibilización en los entornos de conflicto. Esto está en Memorias de Sostenibilidad de Empresas. Luego, si queréis, os digo de qué empresa es y lo miráis tranquilamente en internet, que está completa, porque esto es un trocito. Luego me he encontrado otra iniciativa que me pareció súper interesante. Esta iniciativa del Alto Comisionado de los Refugiados de las Naciones Unidas, junto con la empresa Ericsson y la empresa MTN en Uganda, lo que hace es conectar a los refugiados con sus familiares perdidos a través de una app. Y la verdad es que esto cuando nació, que nació si no recuerdo mal, espérate a ver si lo leo, en el 2010, no me equivoco, no, esto fue una iniciativa que nació en el 2010, tuvo tanto éxito y fue tan útil que si hoy vais a buscar a cualquiera de estas ONGs que hay que hay por el mundo, ahora no me sale ninguna, pero bueno,
de las que anuncian no va a publicidad en ninguna. Médicos Mundi. Bueno, Médicos Mundi, hay un montón. Todas han puesto como una app a disposición de refugiados dentro de los ámbitos en los cuales trabajan para esta misma misión. O sea, esto es creatividad, tecnología y creatividad al servicio de la responsabilidad social de las empresas. Otro de los ejemplos que a mí me gustó y que les he traído es el que se llama Tendiendo puentes entre comunidades. Este tiene bastante tiempo, pero me llamó la atención porque la primera vez que se usó fue hace muchísimos años, fue cuando se... ¡Ay! Me ha atascado. Fue cuando una empresa en Uganda participó a través de su acción de acercar comunidades en que se realizaran elecciones en 1994 para acabar con el apartheid. Es antigua, pero me parece me ha parecido una de las iniciativas también que tuvo un resultado pues muy visible. Otra de las iniciativas que les he traído, que he visto en otras compañías, trata sobre la reinserción y reintegración de excombatientes. Básicamente lo que hace este tipo de iniciativa es la formación de estas personas para que puedan encontrar de sus familias, para que puedan ellos generar ingresos. Son dos fases cuando hablamos de reinserción y reintegración, porque hay una labor muy importante del Estado también en la reinserción de todos los combatientes que ha tenido. Pero las empresas ayudan muchísimo en esto, porque el Estado y las ONGs por sí mismas no pueden hacer todo. Entonces, la ayuda a través de los programas de alimentos o de servicios médicos o la asistencia tradicional para las necesidades básicas se integra dentro de estos programas de reinserción. Una alternativa que no le gusta a ninguna empresa, y aquí me pareció fantástico la solución que le habían encontrado, porque contratar desmovilizados, pues somos muy socialmente responsables, pero parece ser que a las empresas no les cuadra mucho porque no les imprime demasiada seguridad. Entonces, lo que buscaron es una vuelta a través de facilitarles capacitación y oportunidades de emprendimiento, a través de, en este caso que yo miré, a través de una fundación, y paralelamente hicieron que lo que eran sus familias, sus mujeres, participaran y colaboraran de alguna forma para generar una pequeña economía local también con la empresa. Y entonces, pues, en este caso, les dieron la actividad de suministrar el catering a la compañía. Otro de los casos que también me han parecido bastante interesantes, que es el de las minorías y las poblaciones discriminadas. A lo mejor demasiados ejemplos, ustedes no se van a dedicar a la responsabilidad social. Entonces, bueno, pero lo tienen que tener presente. Demasiados ejemplos, a lo mejor es demasiado. Voy a pasar a uno que no quiero dejar pasar por alto, nada más, porque esto es de un grupo, sí he traído la empresa. Este es el grupo Éxito, es un grupo mexicano, colombiano, que a través de los programas que tenía de reinserción étnica y de las comunidades indígenas ha ido construyendo una serie de programas para concienciar sobre los temas, la alimentación, y ha ido organizando programas también para que las familias puedan ir creando y generando una economía que les permita subsistir más allá del trabajo que le dan a los empleados. Esto es una empresa además muy conocida. Y este ejemplo, que es el que más le va a gustar a todos, es el de Heineken. Pueden beber Heineken tranquilamente. Porque Heineken, en una de sus memorias de sostenibilidad, una de las cosas que tiene como objetivo era que el 60% de sus materias primas para la elaboración de la cerveza fueran producidas en África. Y para ello lo que ha hecho ha sido el desarrollo de lo que es el agricultor, el cultivador local, mediante ayudas. Entonces tiene desde hace varios años este programa que es interesantísimo y que ha tenido y que está teniendo bastante repercusión, porque ha incrementado, obviamente, ha cambiado el índice del país gracias a su programa en Sierra Leona. Y no os voy a aburrir más, porque te he traído tantos ejemplos que los he quitado por el camino, porque si no... Bueno, no creo que sea un aburrimiento. Me parece que es un tema muy interesante. Lo importante de la responsabilidad es
que parte de la cabeza de la organización, pero que la organización tiene que colaborar. Y el voluntariado dentro de la responsabilidad social en las empresas es la mejor forma de llevar a cabo, pues, un tema de convicción personal, siempre es voluntario. El voluntariado dentro de las empresas es la mejor forma de poder ejecutarlo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gertrudis. La verdad es que yo fui en otro tiempo miembro de la Comisión de Responsabilidad Social en la COE. Estaba de secretario general de la gran patronal de las ETTs. Y recuerdo que la imagen, la lucha por la imagen, ¿no? El intentar, cuando vas a salir fuera, que ese país te acoja y sobre todo llevas esto, ¿no? Como diciendo, no solamente vengo a llevarme lo que es el negocio, a instalarme aquí y tal, sobre todo cuando vas al tercer mundo, ¿no? Es decir, cuando una multinacional aterriza en el tercer mundo, todo el mundo piensa que vas a ir a explotar, ¿no? A explotarles, sí, a desangrarles, a llevarte los recursos. Bueno, también entonces, es que ha habido historias truculentas a lo largo de la historia. Justo utilizado al final de Heineken en Sierra Leona. Yo he conocido mucha gente que trabajaba en las fuerzas de seguridad a favor de los bandos, y la verdad es que es tremendo, pero bueno, llevan un poquito de razón a veces cuando tienen un poco de resquemores, porque la RSE, que el papel queda muy bien, y en realidad tener una memoria de responsabilidad social, después de mirar tantos papeles, mi conclusión fue: bueno, esto es como un certificado de que somos buenos ciudadanos, y de ahí que lo importante no es solamente lo que se dice, sino cómo se hace lo que se dice y cómo interactúas con tus stakeholders. Por supuesto que impacta en tu reputación, es todo. De hecho, IKEA tenía alguna complicación porque han dicho que hace unos materiales, un producto con mano de obra, etcétera y tal, un poco complicada, ¿no? Yo recuerdo además que había algún proyecto que eran unos microcréditos que se le daba a los familiares cercanos para que pudieran empezar a comprar una cosa para poderla vender. Y eso iba generando una estructura social, un tejido empresarial chiquitito, con esos microcréditos y tal. Entonces estaban las multinacionales detrás, como diciendo, bueno, este es un mundo que a mí no me toca, pero que yo apoyo, ¿no? Con lo cual, esto es más importante de lo que la gente piensa. Es decir, de cara a la negociación de las multinacionales con los gobiernos y en algún estado, siempre es esto, ¿no? Tú intentas decirlo, bueno, sí, yo vengo, pero vengo también con esto, ¿no? Sí, y además, este es un tema de gran sensibilidad, porque ustedes van a hablar durante el tiempo que dura el curso, van a hablar de conflictos en distintos lugares, actores en distintos lugares. Y en todos ellos, irremediablemente, la empresa va unida y va acompañando, no acompañada, va acompañando a estos interlocutores gubernamentales e instituciones, y va unas veces como apoyo o a la cola incluso de ONGs, de organizaciones sin ánimo de lucro, que van. Hoy veía, por ejemplo, los 100 camiones que llevaba la Cruz Roja. Salía el convoy, no sé si lo han visto, salía hoy un convoy de 100 camiones para llevar a las zonas donde están todos los desplazados, creo que era Siria, en Siria. Bueno, todo esto que lo hacen organizaciones sin ánimo de lucro, obviamente, pero van acompañadas de empresas también. Es decir, no hay posconflicto si no generamos y no se genera un tejido empresarial. Es decir, la empresa sí, porque un Estado es su tejido empresarial. A más fuerte su tejido empresarial, desgraciadamente el mundo se mueve así, o afortunadamente, a más fuerte el tejido empresarial, más potencia y más fuerza tiene el Estado para todo. Entonces, la responsabilidad social es uno de los pilares que a todos, seguro que habéis oído hablar 1000 veces del rollo este, y alguno habréis pensado, el rollo este de la responsabilidad social, ¿qué será? La fundación no sé qué. Bueno, es que detrás de eso hay toda una sensibilidad a una sociedad, a una situación, a un conflicto, obligados algunos, otros por creencia, obligados porque si no los consumidores no te van a comprar, o obligados porque las leyes que hay en determinadas cosas pues acaban imponiéndose. Lo que les decía, el cuidado que hay que tener siempre, porque si tú puedes tener muy buena voluntad aplicando un programa de responsabilidad social,
y si no has estudiado bien todo el contexto, el entorno, a quién afecta y cómo afecta, puedes acabar en primera plana de los medios, porque en vez de salirte a positivo, te ha salido a negativo el programa que has aplicado por no ser adecuado al entorno en el que estabas. Que eso le pasa a muchas empresas que ahora mismo, la semana pasada también salió una lista de no sé cuántas y no sé qué hacían, siempre hablan obviamente de cosas que están mal hechas. Pues a lo mejor hubo detrás algo de buena voluntad o no, pero lo que sale es lo malo nada más. La semana pasada el embajador de Jordania, ¿fue la semana pasada o la anterior? Ya no. Nos hablaba de que ellos, en una población de 11 millones de habitantes, tienen 1,5 millones de migrantes sirios. Y que había las conversaciones de Génova 1, 2 y 3, que estaban con la idea de soltar, financiarles 3.000 millones de dólares. Pero 3.000 millones de dólares en la idea de crear tejido industrial, tejido empresarial, para en una zona muy limítrofe en la frontera, para intentar hacer. Lógicamente no es que Estados Unidos o el Reino Unido da 1.000 o 100 o 500, se lo da a quién. Obviamente, es decir, entra, colabora, y esa forma de colaborar es una manera de decir, las grandes multinacionales, no olvidemos que esto es un negocio, es decir, no están para perder dinero, pero yo llevo una tarjeta, una carta de entrada, una carta de representación de que yo soy buen chico y esto es lo que me homologa. Exacto. Yo creo que, fíjate, es verdad que hay mucha discusión sobre el rol y el papel de las empresas en los lugares en conflicto, pero pues a lo mejor hay que dar gracias a esa ambición económica de las empresas que las hace moverse a estos entornos, porque lo que es por voluntad y por fondo de gobiernos y por voluntad y fondo de organizaciones sin ánimo de lucro no es suficiente. Tendríamos que ponernos todos, meternos toda la población de voluntarios para poder sacar una cosa así. Y gracias un poco, yo digo gracias mirando siempre la parte positiva del aporte positivo, que ha tenido negativo y no me meto con ello, pero pues ya es que estoy segura que lo vais a desarrollar, o sea, la importancia que tiene los tejidos empresariales para crear cualquier tipo de estado, por mínimo que sea, tiene una importancia muy grande por esta demanda que tiene del entorno. Es decir, la empresa, como genera empleo y paga impuestos, pide, y las estructuras, si quieren crecer económicamente, no les queda más remedio que adaptarse. Pero no me meto en eso. No me meto ya, porque yo estoy segura que lo van a desarrollar un montón. ¿Preguntas? Yo creo que el panorama, ninguno se va a dedicar a la responsabilidad social, pero tienen que tener una idea del panorama. ¿Y saben lo que se van a encontrar? Que las empresas privadas sí o sí están siempre en colaboración y en conversación con los organismos institucionales que desarrollan y promueven y empujan todas estas iniciativas. Todas las del IBEX, todas estaban en COE y todos estaban en este tema, además participando activamente. Bueno, es que no hay, claro, efectivamente, es decir, la responsabilidad significa he empezado ya la frase, participación activa y además voluntaria. Así que por eso también es verdad que ya hay muchas empresas, pero la verdad también es que no todas. Estamos hartos de oír la palabra responsabilidad social, pero hay muchas empresas que no están sumadas a estas iniciativas. Entonces, bueno, pues habrá que seguir empujando en este sentido. Después de 60 años creo que a lo mejor nos quedan otros 60 o muchos más para acabar de ver lo que será la responsabilidad social al final. Eso es lo de suscribirlo, pero hay que ratificarlo. Además, muy bien, pues le damos un aplauso. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, pues me alegro que... Muchas gracias. Gracias. ¿Firmas el libro? ¿Estás cómoda? Gracias, Juan. Ay, ¿te voy a usar la pluma a ti? No.